Qué vaina. ¿Ustedes lo ven, chicos? No. Sí, señor. ¿Sí lo ven? ¿Al chico? Espere. Voy a mandárselo. ¿Cómo es esto? ¿El chat de ustedes? ¿Cómo es el chat? Recurso hídrico, ¿cierto? Sí, señor, Sí, recurso ahí. señor. Listo, ya lo envié. ¿Puedo entrar? No. No me lo ha pedido. No, no pasa. Bien. Voy a compartir el enlace. Bueno, estamos hablando de cambio climático. El cambio climático, les decía que en nuestra zona, o sea, en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, o sea, todos los que estamos sobre la zona tórrida, alrededor de la zona tórrida, el impacto es lo que se llama el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña. ¿Cuál es el fenómeno del niño, chicos? ¿Cuál es el fenómeno del niño? Baja precipitación, Muy baja precipitación. ¿Y el fenómeno de la niña? alta precipitación. Listo. ¿Qué es lo que, eso siempre ha existido, precipitaciones altas y bajas? Sin embargo, cada vez están más cerca el fenómeno de la niña y del niño. O sea, antes se utilizaba cada 8 o 10 años, había un fenómeno de niña o un fenómeno de niño. Ahora aparecen cada 2 o 3 años. Y lo que pasa es que, por ejemplo, las precipitaciones, hay mucha precipitación en corto tiempo del año. Mucha precipitación en corto tiempo del año. O mucha sequía en muchos meses del año. De modo y manera que eso es lo que está impactando los ecosistemas. ¿Qué pasa con los ecosistemas? Pues que la flora y la fauna, pero fundamentalmente la biodiversidad de los ecosistemas, se ve afectada con eso. Y se ve afectada en la medida de que realmente las especies necesitan muchísimo tiempo para poder adaptarse. El ser humano no, porque el ser humano pues vive, los ecosistemas del ser humano ya son las ciudades, los pueblos y demás, y ya tienen todo. Pero los ecosistemas sí, los ecosistemas son los que producen los bienes y servicios ambientales. Entonces, al deteriorarse los ecosistemas, los bienes y servicios ambientales también se disminuyen. Y entre los que más le sirven al sector agropecuario o al sector rural es el agua. Y el agua en el sector rural cada vez es más escasa. Cada vez es más escasa. Por eso es importante y por eso en esta asignatura nosotros miramos bastante que ustedes puedan convertir las unidades productivas en unas fincas productoras de agua para que sean resilientes al cambio climático. ¿Qué es resiliencia, chicos? ¿Qué es resiliencia? De la parte negativa sacar lo mejor de uno, salir adelante con lo mejor. Sí. ¿Quién más me da otra opción? Capacidad de adaptación. Ajá, esa capacidad, o sea, ante algún fenómeno crítico, ¿sí? Y los ecosistemas son resilientes, pero son resilientes, pueden ser en mucho tiempo o en corto tiempo. Y quiere que le diga una cosa, solamente con que ustedes en la finca cerquen y protejan la zona donde hay recarga hídrica,
el ecosistema se recupera. Y se recupera para producir agua, ¿sí? Para captar y producir agua. Y es ahí la esencia de este momento y de lo que estoy yo planteando con lo del cambio climático. ¿Ok, chicos? Bueno. Vamos a hablar de lo que es la escasez del agua y el cultivo y cosecha del agua. Al final, lo que yo quiero es escucharlos a ustedes al final de la clase, o sea, después de las 4, quiero escucharlos a ustedes para que me cuenten la visión que tienen y que conceptualizaron de toda la carrera que hemos visto en la asignatura. ¿Ok, chicos? Porque eso es lo que ustedes van a tener que defenderse en la vida. ¿Listo? Escasez del agua. Escasez es un término que se emplea para expresar la falta de agua en un lugar determinado, que impide satisfacer las necesidades básicas del ser humano. Las principales causas que provocan la escasez de agua son deforestación, erosión del suelo, cambio climático, largos e intensos periodos de sequía, urbanización en zonas de recarga de acuíferos, desperdicio de agua, sobreexplotación de los acuíferos, ríos y lagos, sobrepoblación, falta de infraestructura de distribución de agua potable, construcción de presas, contaminación del agua. Estas causas disminuyen la cantidad de agua en los depósitos naturales, la calidad del agua para el consumo humano, animal y vegetal, y la proporción de agua por persona debido al incremento acelerado de la población. La escasez de agua genera múltiples estragos en una región, entre ellos la pérdida de cultivos y ganado, enfermedades y desnutrición. Ante la falta de agua, es necesario obtenerla de las fuentes alternativas, como precipitación pluvial, niebla, humedad en el aire. La cantidad de agua obtenida a través de estas fuentes alternas es menor comparada con la cantidad que podía extraerse de un acuífero, río o lago. Sin embargo, permite satisfacer las necesidades primordiales de un ser humano para su subsistencia. Por favor, prendan las cámaras, chicos. Vamos a hacer un diálogo hoy de eso. Prendan las cámaras. Vamos a hacer un stand-by de lo que hasta ahora hemos visto hoy. Bien. Va la primera pregunta que quiero hacerles a ustedes para que la dialoguemos. Bueno, y es, ¿cómo podemos hacer que las unidades productivas se vuelvan autosuficientes con el agua que nosotros consumimos para la producción? ¿Quién habla? Profe, ¿me repite la pregunta, por favor? Bueno, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer para que nuestras fincas, nuestras unidades productivas se vuelvan autosuficientes en la producción para el consumo del agua de la finca? Profe, pues yo pensaría que uno de los puntos que podemos aprovechar o una de las cosas que podemos aprovechar es, por ejemplo, recoger las aguas lluvias, reutilizar algunos tipos de aguas. Listo. Y pues sembrar. ¿Cómo la recogería? ¿Cómo recogería las aguas? Por ejemplo, espéreme, ya le doy la palabra a Ángel. ¿Cómo? ¿Cómo, Nayib? Profe, pues podemos, por ejemplo, en la casa poner canales y en tanques almacenarla, ¿verdad? Cierto. En campo ya podríamos hacer
pozos, por decirlo de alguna manera. Sí, pozos. Sí, pero ¿cómo los Algo así, llena? en las ¿Cómo los partes llena? donde, ¿Cómo los llena? pues los pozos los haremos como en las partes bajas donde tenga inclinación y donde como que se encuentren las, ¿cómo le Listo. explico? Las, Las bueno, zonas de recarga. Las zonas de recarga se llama eso. ok, Listo. las zonas de recarga. Listo. Bueno, entonces, y eso, después, eso es la oferta, ¿no? Lo que llueve yo lo recaudo para eso. Estamos hablando de la oferta, no hemos hablado todavía de la demanda. ¿Quién me da otro ejemplo? Entonces, Nayibe. Evitar la acá. deforestación. Bueno, pero ¿cómo sería, además de evitarla, cómo se captaría el O agua? sea, Profe, pues primero que todo tenemos que proteger el suelo, ¿no? Ajá. No es protegerlo de ponerle algo, una capa vegetal lo cubriría. Esa capa vegetal evitaría que se evaporara rápidamente. Entonces, como dijo el compañero, evitando la deforestación, de esta manera podríamos cubrir esa capa vegetal, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, el caso que el problema que tiene Andrea, que el suelo está descubierto, de esta manera pues es más fácil que cuando el agua que cae y nuevamente sale el sol, se evapore más rápido. Bien, Entonces, de esta manera cubrimos la cobertura del suelo y evitamos la evaporación. bien, pero ya ni Fabio ni Nayibe me contestan. Pero bueno, ¿cómo es que el hecho de tener árboles y una flora sirve para acumular el agua? Pues, profe, esto también es porque los árboles, pues, con sus raíces permiten que se absorba más cantidad de agua, o sea, a través de los canales que se forman, ahí también se puede, pues, hacer como pequeñas canales de agua y así se puede también ir almacenando, ¿no? O sea, pero en el suelo. Bueno, pero acuérdense del ciclo hidrológico. Y el ciclo hidrológico en la zona donde estamos lo que hace es lluvia. ¿Cómo aprovechamos esa lluvia? ¿Cómo aprovechamos esa lluvia con los árboles y con la flora? ¿Por qué sirve que ellos estén ahí? Profe, porque hay una retención y una disminución en su velocidad, pues para que se pueda almacenar en el suelo. ¿Quién está hablando? ¿Wilfred? Sí, señor. Listo. Sí, señor, ahí está. Realmente esa es la ganancia de tener una cobertura vegetal, pero en todos los estratos. O sea, debe existir un estrato bajo como son los pastos o como son los, ¿sí? Debe existir un estrato medio como son los matorrales y el estrato alto que son los árboles. Eso es lo que permite que la velocidad de llegada del agua al suelo sea lenta y que permita la absorción por parte del suelo, ¿sí? Esa es realmente la eficiencia de la cobertura vegetal. Bien, ahora va otra pregunta. Bueno, ya estamos nosotros en la visión de cómo una finca puede ser una fábrica de agua. Ahora, ¿cómo calculamos nosotros que la cantidad de agua que podemos captar? Con los mismos ejemplos que me dieron. Pero otras personas, ¿no? A ver, Angie, Carolina, Johan, Moisés. Bueno, profesor, si es agua lluvia, determinar cuánto tiempo llovió y tener una forma de medición para saber en ese tiempo cuántos milímetros de agua cayeron. ¿Y qué más necesita? Pues es una forma de medir, ¿no? ¿Pero qué más necesita? La cantidad de agua que cae. La cantidad de agua que cae se puede medir a través de qué? La velocidad. No, a través de qué equipo se puede medir la cantidad de agua que cae. O sea, el Un tiempo que cae- pluviómetro. Ajá, listo, un pluviómetro. Pluviómetro. Pero ¿cómo vuelve eso en volumen? Acuerde que ya estoy entrando a las fórmulas.
¿Cómo se vuelve eso un volumen? Usted tiene eso a profundidad. Eso es 1 milímetro, 2 milímetros, 5 milímetros, ¿cierto? Así Pero lo paso a metros cúbicos, que 1 milímetro son 10 metros cúbicos de agua. Eso, ¿y qué más necesita? ¿Y en cuánto tiempo obtuve esa agua? Claro, pero ustedes lo que tienen que mirar es el área de captación, el área de la finca, por ejemplo, o el área donde está. Si es el techo de la casa, es el área del techo de la casa, ¿cierto? Exactamente. Sí. Para que ustedes lo vuelvan en volumen, y eso lo puedan convertir en lo que tiene que ver con una cantidad de agua acumulada que le permita hacer el gasto, ¿de acuerdo? Pero sigamos un poco construyendo eso. Resulta que el agua que cae en el pluviómetro, agua que cae en el pluviómetro, en un día determinado, por decir algo, son 5 milímetros, pero vuelve a caer agua a los 8 días, 7 milímetros. Entonces, ahí habrá un déficit de agua. ¿Y cómo se mide? Pues pienso que se puede medir pues en el momento de la precipitación o también todas las precipitaciones que se puedan dar en un mes o en 15 días, como lo quiera uno manejar. Bueno, creo que hice mal la pregunta y me disculpo. Realmente la precipitación es cuando cae agua, pero cuando no cae agua, ¿cómo se mide? La evaporación. Ajá, ¿y cómo se mide? Utilizando el evaporímetro o el evaporímetro tipo A. Sí, señor, el tanque Con tipo ese A. miramos en el día cuántos milímetros se evaporó y ahí conocemos la pérdida del agua en el día. Bien, pero además de eso ustedes pueden entrar al IDEAN y en el IDEAN ustedes pueden mirar la zona y pueden mirar también cuál es la evaporación, ¿cierto? También sí. Bueno, pero eso lo que lleva a mirar es cuánta agua se evaporó. Y al mirar cuánta agua se evaporó, ustedes de una vez tienen un valor del agua que las plantas han evapotranspirado, ¿cierto? Ya estoy entrando a la forma como un cultivo produce. Para que un cultivo ya no es producción de agua, sino producción del cultivo. Un cultivo produce cuando usted le da la cantidad de agua necesaria para que éste produzca. Y esa cantidad de agua necesaria está en relación con el agua que se evapora. Es decir, si se evaporan 3 milímetros diarios en un cultivo, ustedes esos 3 milímetros diarios al otro día tienen que aportárselos para mantener la productividad máxima del cultivo. ¿Sí, chicos? Quiero que en esto, si no me hago entender, sigan preguntando hasta que me haga entender. ¿Por qué? Porque ahí es donde ustedes sacan el mayor valor de la relación costo-beneficio con el agua. Si usted al cultivo no le da el agua necesaria que consume todos los días, el cultivo va a tener una baja en la productividad del mismo, bien sea cítricos, aguacate, etcétera y demás. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se debe aportar esa agua? Hay que implementar un sistema de riego. Ajá, un sistema de riego. Un sistema de riego dependiendo de la necesidad de agua, de consumo de agua del cultivo, de la planta, para lo que vayamos a utilizarlo. De acuerdo. Ahora bien, ¿cuáles son las variables que hay que construir para ese sistema de riego? Es decir, ¿cómo es que usted dice yo voy a comprar un sistema de riego para mi cultivo? ¿Qué variables necesita? Pensar en instalar lo que decía la compañera Nayibe, algunos pozos o tanques donde se pueda almacenar esa agua. Sí, pero lo primero que tienen que hacer, chicos, y es lo que voy a entrar ahorita, es...
Sí, señor. ¿El caudal de qué? ¿De oferta? Sí, El caudal claro. de demanda. Y el de demanda. El caudal claro. de demanda. ¿Por qué? Porque ahí es donde usted va a mirar cuáles son las necesidades de almacenamiento que van a tener para ahí sí colocar el sistema de riego. Para determinar la capacidad del equipo que va a utilizar. De acuerdo, porque es que esa capacidad no puede ser sobreestimada ni subestimada. ¿Sí? Si estamos nosotros en épocas... Profe, pues ahí no podemos implementar un sistema de riego si sabemos que pues el agua a la que tenemos acceso es muy poca. Normalmente pues un cultivo X hectáreas, de 20 hectáreas para arriba, cualquier cultivo que la demanda de agua es muy alta. Supremamente alta. Y pues Profe, si también nosotros no tenemos esa cantidad de agua. esa fuente de agua para aplicarla, pues entonces se nos va a dificultar mantenerle o conservarle la necesidad de la planta. Por eso necesitamos saber qué clase de riego vamos a utilizar. Sí, señora, pero además ¿Y la de eso... topografía? Goteo o riego normal o que otros, Por eso. hay diferentes clases de riego y tenemos que mirar Topografía del hacia terreno. qué cantidad de agua necesitamos para poder hacer ese riego según el riego que vamos a utilizar. De acuerdo, Andrea, pero yo quiero fortalecer lo que dice Fabio porque me parece importante. Si yo no puedo regar sino 1 hectárea, entonces yo sé que el cultivo que yo tengo en óptimas condiciones es 1 hectárea, no 20. Ahí es donde está la parte económica y de eficiencia económica. Es decir, yo creo que a ustedes les he dado a entender, hay estudios en que muestran que una finca que tiene 5 hectáreas de cítricos mal alimentados, o sea, con mal aporte de agua, producen lo mismo que una finca de 1 hectárea, bien alimentado, o sea, con buen. Eso es una decisión del emprendedor. Es una decisión que ustedes toman en la medida de que ustedes dicen, yo prefiero tener un modelo productivo de finca. Modelo productivo de finca significa que yo tengo 1 hectárea de aguacate con todas las de la ley y no 5 hectáreas en que no puedo atenderlas. Profe, y ahí también se mira también el tipo de riego, ¿no? Si es por Claro, goteos, entremos ¿cuál a economiza eso. más y todo eso? Claro, entremos a eso. Porque ustedes, en la primera decisión que hay que tomar es el área de riego. Y el área de riego que hay que tomar es en función del caudal de oferta versus el caudal de demanda. Si usted puede ese caudal de demanda aumentarlo, por ejemplo, en un buen invierno y tener una presa grande para poder acumular, ustedes van a tener tremendamente oportunidad de que una presa grande le pueda dar el agua necesaria para una cantidad de hectáreas. Fíjese que yo lo estoy llevando desde la producción del agua, pero en este momento ya estamos aterrizando a lo que tiene que ver con caudal de oferta versus caudal de demanda para mirar cuál es el área que yo puedo trabajar. Vamos a dar ejemplos en eso, porque me parece importante que trabajemos esos ejemplos. Uno puede acumular en una presa en tierra muchísima agua y eso sería eficiente. Y voy a ponerles un video de presas en tierra para que ustedes miren. Yo les subí a ustedes una información muy bacana de las presas en tierras que el IMAD de la época, eso es un documento del año 88, pero que miran cómo es que se calcula una presa en tierra. Pero voy a mostrarles un video sencillo sobre lo que significa una presa en tierra. Porque eso sí le permite a ustedes acumular bastante agua para un cultivo. Miremos el video y vamos a hablar un poco de cifras. ¿De acuerdo, chicos? Perdónenme un momento, lo busco. Cuéntenme si están viendo el video. ¿Sí? Sí, señor. Sí.
Macrocaptación. La captación del agua depende del volumen que se usará para satisfacer una o varias necesidades o bien llevar a cabo alguna actividad productiva. Si el volumen de agua necesario es abundante, es decir, el agua se va a emplear para el riego de cultivos o la crianza de ganado, es necesaria la construcción de un sistema de grandes dimensiones. La fase del ciclo hidrológico capaz de aportar dicha cantidad de agua es la precipitación pluvial. Por este motivo se debe tomar en cuenta lo siguiente: clima de la región. Punto 1. Clima de la región. Estación del año. Estación del año es época seca para la zona templada, zona torrida, perdón, época seca o época de lluvia. Cantidad de agua requerida. Precipitación aprovechable. Cantidad de agua requerida, o sea, la demanda del cultivo. Agua aprovechable. Morfología del lugar. Ubicación del sistema. Espacio para adaptar el sistema de captación. La construcción de estos sistemas de captación es generalmente a la intemperie y aprovechan la pendiente del terreno para cosechar la mayor cantidad de agua. La macrocaptación tiene muchas ventajas: almacenamiento de grandes volúmenes de agua, disponibilidad de agua por tiempo prolongado, proporciona humedad a la zona, suministra de agua a la fauna existente. Como operador de un sistema de captación de agua, debes de considerar el volumen de agua que necesitas cosechar para diseñar el sistema más adecuado. Bien, chicos. ¿Qué sacaron de esto? Realmente necesita, para un cultivo, necesita hacer una captación grande. Como ustedes me dieron, es una captación grande. Eso implica, y vamos a hablar un poquito de esos tamaños de la captación. No la forma de hacerlo, sino la forma, el volumen que necesitamos. Vamos a poner un cultivo cualquiera. ¿Quién me da el ejemplo? Caña. Caña, bueno, o cacao, cualquiera de esos. Vamos. ¿Cuál es la diferencia entre caña y cacao? La zona donde está ubicado el cultivo. Mientras que el cacao es por debajo de los 900, 700 metros sobre el nivel del mar, ¿cierto? La de caña está entre los 1200 y los 1800 metros sobre el nivel del mar. ¿Eso qué impacta, chicos? ¿Qué impacta eso? El hecho de tener la altura sobre el nivel del mar. La cantidad de captación del agua, profe. Más que eso es la evaporación, la evapotranspiración. ¿Por qué es la evapotranspiración? Porque hay mayor evapotranspiración en la medida que usted se acerque al mar. O sea, que esté más abajo. Menor evapotranspiración en la medida que usted suba. Y eso es clave. Entonces, vamos a suponer que hay 10 hectáreas de caña. ¿Cierto? Y ustedes, como ya lo dijeron, pueden hacer a través del tanque vaporímetro o de las estadísticas del IDEAN, y yo me estoy inventando estos datos, aunque son parte real. En época de verano, en la zona templada, hay alrededor de 3,5 milímetros de evaporación día. Y lo que tenemos que mirar es cuántos días de época seca tiene esa zona. ¿Cómo se encuentra eso, chicos? ¿Cuántos días de época seca tiene esa zona? ¿Con el IDEAN? Claro que sí, con el IDEAN. Usted va a mirar en las variables del IDEAN. Hoy llovió y demora por lo menos 2 meses sin llover. ¿Sí? Y si la evapotranspiración es de 3,5 milímetros por día, ¿cuánto es la evapotranspiración de esas 10 hectáreas de caña? Acuérdense, 1/10. O sea, si es 1 milímetro, 10 metros cúbicos sería, y son 3,5 milímetros, son 35 metros cúbicos por hectárea, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí me llevan? Chicos, acuérdense la conversión. 1 milímetro de evapotranspirado es igual a 10 metros cúbicos por hectárea. ¿Cierto? ¿Sí o no?
Por favor, conteste. Sí, señor. Bueno, y como son 3,5, ¿qué es lo que uno ve en el ideal? ¿Cuánto volumen es en las 10 hectáreas? 35 metros cúbicos. 35. Por día, ¿cierto? Y son 60 días. Y son 60 días. Son 35 metros cúbicos por 60 días. ¿Cuánto me da? 2100. 6 por 5, 30. 6. ¿Cuánto? 2100 ¿Qué? metros cúbicos. Metros cúbicos que usted Día. necesita acumular. No, día no. En los 2 meses. Meses. En los 2 meses. ¿Sí me hice entender, chicos? Son 35 por día. Para los 60 días son 2.100 metros cúbicos que tiene que acumular. Ahora ya sabemos que tenemos que acumular esa agua. El cultivo de caña que ustedes lo dieron no se puede regar, y eso es uno de los paradigmas, no se puede regar con goteo. Tiene que ser con aspersión. Y ahí va, en función de la eficiencia del cultivo, usted tiene que aumentar la cantidad de agua acumulada. Entonces, si usted quiere trabajar riego para caña, usted tiene que trabajar aspersión. Y la aspersión, ya habíamos hablado, ¿es más ineficiente o más eficiente que el goteo? Es más ineficiente. De acuerdo. Entonces usted necesita acumular, es decir, para usted echar 1 metro cúbico de agua al suelo, necesita que regar 1.40 metros cúbicos. O sea, tiene que aumentar en un 40% la capacidad de la presa para poder hacer eso. ¿Sí es como lo estoy construyendo yo de los parámetros de diseño? Preguntas hasta ahí, chicos, por favor. Ahora pasamos a cacao. O sea, dependiendo del sistema de riego, es la eficiencia del riego. Para cultivos permanentes como el cacao, el café, como la palma africana, como, por ejemplo, también la mora, La guanábana. la guanábana, lo mejor es un riego localizado. El riego localizado puede ser en cinta, puede ser con goteros en el tubo, en la manguera, etcétera. Pero riego localizado, es decir, que van a tener 1, 2, 3 o 4 goteros por planta. Para cultivos densos ya no sirve el goteo, ya no sirve el riego localizado. Señor, ¿quién iba a preguntar? Profe, ahí no influye también la textura del suelo para el sistema de riego, para los... No tanto el sistema, la textura está en función de la velocidad del riego, o sea, de la cantidad de agua que yo le mando en tiempo. Entonces yo puedo tener un cultivo, un riego por goteo de 2 litros hora, de 4 litros hora, de 8 litros hora. Y lo mismo en la aspersión, es decir, yo puedo tener un cañón puede botar fácilmente 1 metro cúbico por segundo, ¿sí? De agua. O puede ser un microaspersor que bota 50 litros por segundo, por minuto. Sí, me van caminando, chicos, porfa. Porfa. Vamos. Yo los quiero llevar, por ahora no estamos diseñando el sistema. Por ahora estamos entendiendo las variables que impactan el tamaño del sistema y el tipo de riego. ¿Sí? Entonces, acordémonos que si yo quiero almacenar agua, lo debo hacer para una cantidad que pueda yo manejar en un cultivo. Hablamos de cacao. Cacao, entonces, es un cultivo que es permanente y que son ¿cuántos árboles por hectárea? Pues entre 1000 y 1100, dependiendo la densidad. Ya, 100. Póngale 1000 para poder hacer como cuenta rápida, ¿sí? 1000 árboles por hectárea también se van en época adulta, no en época joven. O sea, cuando ya después de los 4 años, que ya la cobertura vegetal, las ramas de los árboles se entrelazan.
usted tiene que regar todo el área de la hectárea. Eso es lo bueno del riego localizado, que usted del 1º al 4º año en un cultivo como cacao o como palma africana o como aguacate, usted no tiene necesidad de regar toda el área de la hectárea, sino el área del follaje, porque eso le permite a usted, las raíces de las plantas, las raíces están en función de la copa. O sea, uno puede tomarla de esa manera, es decir, el diámetro de la copa es igual al diámetro de las raíces, y usted no tiene que regar sino el área del diámetro de la copa. Entonces, cuando comienzan a entrelazarse esas ramas, sí tiene que comenzar a regar todo el área, pero mientras no lo tiene que hacer. ¿Cuál es el problema? Que usted sí tiene que diseñar diseñar el sistema para cuando el cultivo esté adulto. Entonces tiene que diseñar el sistema para los 35 metros cúbicos diarios de agua. Y ahí es donde viene el caudal de aporte que hace el sistema al cultivo. Pero ahí es otro cuento. Paremos un poco ahí, chicos. Quiero que me hagan preguntas referente a lo que hemos hablado de la relación entre evapotranspiración, cultivo y captación. Si tienen. A ver, chicos. Oye, yo soy buen profesor, ¿no? No genero preguntas. Alguien que me cuente. Por ejemplo, Andrea, ¿usted tiene qué cultivo? Está bonito ese árbol que está atrás. Profe, aquí de todo. En ese espacio que es donde estoy hay naranja, hay mandarina, hay mango, hay zapote, hay ¿Dónde está? mango de azúcar. ¿En dónde está? No, al frente de mi casa. Por eso, Pero ya le muestro. ¿En qué parte es? En la vía entre... ¿Entre quiénes? Estoy entre Sabana y en la vía entre Sabana y la Fortuna. Ahí al lado en el puente Sogamoso. Puente Sogamoso. Caliente. O sea. Bastante. Caliente. Bueno, cuéntenme una cosa. ¿Cómo es que usted relaciona para poder regar uno de esos árboles? Cualquiera escoge. ¿Cuánta agua le echaría a un árbol de eso, a un mango, a un zapote? ¿Cómo le calcularía? Profe, que ahorita se me escapó un momentico porque estaba ocupada y no le escuché anteriormente cuando estaba usted hablando. Pero lo que... Sí, dime. Dígame otra vez la pregunta para ver yo cómo puedo analizarlo. Venga, ¿usted quiere montar un sistema de riego para su zapote, para su mango? Para su mango. Para el solo árbol. ¿Cómo lo calcula? ¿Cómo lo diseña? ¿Algún compañero que le colabore a Andrea mientras que... Teniendo en cuenta hay que medir la evapotranspiración. Sí. Y luego ¿Cuánto cree que es la evapotranspiración en Sabana? De la planta. ¿Cuánto cree que tiene la evapotranspiración en Sabana? De las zonas que más consume, o Sí, que señor. más se evapora agua en Colombia. Tanto. Sí, señor. Puede tener entre 5 y 6 milímetros día. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo saca cuál es el volumen de agua que le va a dar a ese mango? Que es un mango adulto. Profe, ahí también tiene que calcular el agua que cae. Por ejemplo, tiene que tener relación de la evapotranspiración y la precipitación que hay en esa zona. Sí, señor. Ya teniendo estas dos relaciones, tiene que saber cuánto es la necesidad de agua que requiere esta planta.
Correcto, entonces vamos a mirar eso. Vamos a hacer, porque como es en época de verano que va a regar, para ese mango que tiene atrás Andrea, tiene una edad de ¿qué? Pongámosle por lo menos 5 años, 10 años. Ya es un mango adulto, ¿cierto, Andrea? Sí, tiene 5 años, profe. Bueno, Eso es ¿cómo lo que calculo tengo. yo la cantidad cómo calculo yo la cantidad de agua que yo le puedo dar al árbol diariamente? Pues Dígame, como, Wilfredo, ¿el pues que estaba calculo, hablando? señor, No, dígame, Andrea. pues con la, Usted tiene que saber la evapotranspiración del sitio. Y habíamos hablado nosotros que en zona templada es de 3,5 milímetros, pero eso es zona caliente. Y zona caliente por lo menos son 6 milímetros día. ¿Sí? 6 milímetros día, ¿cuántos metros cúbicos por hectárea? 60. 60. 60. Pero es un solo árbol El área del árbol. ocupa, sí. Sí, señor. ¿Y cuál es el árbol? Dígame a ojo de buen cuero, Andrea, ¿cuánto tiene de diámetro la copa del árbol? Chicos, a ojo de buen cuero. ¿Están viendo, Andrea? Normalmente debería 4 tener metros entre 2 cuadrados. y 3 metros. ¿Cuánto? 2 y 3 metros. Normalmente, pues, sí. Pero puede ser más o puede ser menos dependiendo de si le han hecho una poda a este árbol. Sí, pero yo veo que no, entonces vamos a colocar que sea 3 metros, ¿cierto? Dijimos que era 60 metros Profe. cúbicos por hectárea. ¿Y profe, cuánto está era? sembrado, aquí está sembrado por, si no estoy mal, de a 2 metros de distancia de cada árbol a árbol. Está sembrado acá, lo tiene sembrado mi papá, de distancia. Ujú. Por eso, pero entonces como estamos hablando de un solo árbol, calculémoslo para un solo árbol. Y calculémosle que tiene usted 60 metros cúbicos para 10,000 metros cuadrados. ¿Y el área del árbol cuánto es? Rapidito. 10,000 metros cuadrados dividido en 3 metros cuadrados, ¿qué dijimos? 3 metros de diámetro. 3 metros de diámetro. Entonces, ¿cuál es el área del árbol? ¿Cuál es la fórmula? Usted es un grupo piloso, hermano. No se me dejen quedar. 60 metros. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Diámetro cuánto es? 3 metros. Por 3, 9. Por pi son 3, 14, 16. Pero como yo soy... 7 metros cuadrados. Son 27 dividido en 4. ¿Cuánto da? 7 metros. 6 punto algo. 6.7. Eso. No, 6. Bueno, yo dije 7. No, bueno, listo. 6. Bueno, pongámosle 7. Entonces, 60 metros cúbicos para 10,000, para 7, ¿cuántos? Claro, como estamos en metros cúbicos, toca ahora meterlo en litros porque si no sale muy pequeñito el valor. 10,000, 60 metros cúbicos son 60,000 litros, ¿cierto? ¿Cierto? Profe, pero los 60 son para una La hectárea. hectárea, sí señora, para una hectárea. O sea, 8.5 litros. 60,000, no más. 60,000 metros, 60,000 litros para 10,000 metros. Para 7 metros 4, entre 7 por 60,000 dividido en 10,000, da alrededor de 400 algo de litros. Me tocó a mí, oigan, 42 litros. 42, sí. Eso, 42 litros. 7 por 60,000 litros. Sí, señor. Dividido en 10,000. Sí, señor. 42. Listo. Debe darle 42 litros a ese árbol. Todos los días. Todos los días. ¿Sí? Sí. Ahí es donde usted tiene. ¿Cómo va a darle esos 42 litros?
Bueno, vamos a suponer que no son 42, sino 50 para cerrarlo, ¿sí? ¿Usted cómo va a darle esa agua? ¿A través de qué riego? Usted puede colocar un riego con manguera, ¿cierto? Aquí se riega, sí, por manguera, Por profe, eso, se riega en la mañana por manguera, pero como pero no se ha yo, catado qué cantidad. claro, pero si usted llega y lo riega por manguera, la manguera tiene un caudal muy alto y muy Sí. posiblemente buena parte de esa agua se va, ¿o no? ¿Se pierde? Pues, profe, Y pues yo por creo esa que manguera, El sí suelo se no va lo porque, retiene. ¿Cómo? por esa manguera vamos a regar los 42 litros que necesita el árbol en 10 minutos, mucho, yo En todo creo. el día, vamos, sí. Claro, Entonces, este árbol de pronto necesita de ese Goteo. sistema de riego no solo en minutos, sino a lo largo de las 24 horas. puede ser, claro, en la medida de que También sea se- más despacio, hay mayor posibilidad de captación. Hay una relación del caudal de aporte por parte del gotero o del sistema de riego con la textura, ¿sí? O sea, ¿cuál es la eficiencia de un sistema de riego? Cuando usted lo riega suficientemente lento para que la textura pueda absorber, el suelo pueda absorber esa agua que necesita el árbol sin que vaya a escorrentía. Ahí es donde está la eficiencia del diseño. Sí, chicos. Entonces, usted puede profe, hacerlo. pues no sé, pues acá se ha Cambiamos. hecho, es una cosa, profe, aquí en los árboles se coloca palma del corozo ese, Sí, el casco, se le coloca alrededor, digamos, y ahí absorben más el agua eso. claro, porque mejora el suelo. Sí, pero si usted tiene que mejorar la forma como el suelo está para que no, para que vean, es decir, si el suelo está compacto, el agua se va. Pero si el Profe, ahí, suelo, por ejemplo, entonces Andrea que dice que el sistema de riego que utilizan es por manguera, supongo que es por manguera a chorro directo. sí, Sí. Primer paso, mejorarlo o aspersión, que el sistema de riego sea aspersión y no el chorro directo de la manguera. entonces, sí, claro, Primero ya modificaría la forma en la que se le va a aplicar el agua al suelo. de acuerdo, muchachos, venga. La forma como usted puede hacerlo, entonces usted puede, esa misma manguera puede ser que le aporte el agua a 3 microaspersores y usted riega 3 árboles, pero en un tiempo más largo y los va cambiando. Estoy dándole a ustedes como idea, no estoy diciendo que ese sea el diseño, pero, No sé. pero la eficiencia en el riego está en relación de que usted el agua no la desperdicie. Si usted el agua no la desperdicia, el agua la capta y usted tiene una eficiencia al disminuir la cantidad de agua que utiliza. ¿Sí? Y sobre todo que le da mayor eficiencia a la producción. Bueno, ya. Cierro memorias, perdón, cierro mi conversación y espero que ustedes me hablen un poco de cómo hacer eficiente la producción a través del riego en una finca. Cuéntenme un poco eso que hablamos, lo que conceptualizaron de todo la carreta que yo les he echado hoy. A ver, chicos, ¿quién arranca? Profe, Medir el primero, estrés hídrico en la planta. Bueno, ¿cómo haría? O sea, todo el proceso. Yo quiero es que ustedes me digan, quiero mirar la dimensión de ustedes contándome todo el proceso para hacer óptimo el recurso hídrico en la finca. Habría Bueno, que profe, saber el tiempo, dependiendo de las distintas zonas donde se pueda encontrar el cultivo, cuánto es el periodo más largo que pueda durar el verano, ¿cierto? Claro, o sea, usted tiene que Y encontrar un déficit de agua entre oferta y demanda. sí, sí. Listo. Teniendo en cuenta eso, pues también hay que, el segundo paso es calcular la evapotranspiración. Sí, señor. Después de eso, calculando la evapotranspiración, vamos a tener un resultado y podemos saber cuánto es el agua que podemos tener almacenada o disponible
para el percance de esa época de verano. De acuerdo. Bueno. Bueno, profe, aportando a lo que dijo mi compañero Jefferson, pues aparte de conocer la precipitación y la evaporación del sitio donde tenemos establecido el cultivo, si queremos implementar un sistema de riego o suministrarle agua cuando lo necesite la planta o el cultivo, tenemos que tener un sitio específico de captación de agua, ya sea cerca o en el mismo sitio del cultivo. ¿De acuerdo? Pues ya teniendo esto, ya podemos, por ejemplo, en época de que la planta necesitó el sistema, podemos empezar a implementarlo dependiendo la necesidad de la planta, dependiendo a la cantidad de agua de consumo de esta planta. Cierto. ¿Y qué más? ¿Quién más quiere aportarme más? Pues, profe, que yo creo que lo principal que nosotros debemos hacer es conocer la cantidad de agua con la que contamos, el caudal con el que contamos, y para luego así poder, primero pues como hacer los proyectos porque si no como decía mi compañero, si no tenemos la cantidad de agua necesaria, pues el cultivo o nuestra unidad productiva no va a funcionar bien. Entonces lo primero es conocer nuestro caudal, luego creo yo que entonces vendría la implementación según la cantidad que nosotros tenemos, ya sea el cultivo. Pero entonces mi pregunta es, en el caso de que ya uno tiene el cultivo establecido, pero la cantidad de agua ya no es, digamos, suficiente, entonces yo me imagino que ahí ya vendría como uno a hacer proyectos para la producción de agua, que era lo que ya habíamos hablado, ¿no? Sí, pero también lo que podría recomendar es que usted escogiera los mejores árboles para que usted les hiciera un riego eficiente y le midiera la productividad de esos árboles. ¿Sí? Porque eso sí le permitiría a usted comenzar a mirar, porque usted al riego le puede hacer fertigación, le puede hacer todo. O sea, lo que se propone es que a unos árboles que sean los más productivos, los que ustedes vean que son más eficientes, darle todo lo que puede ser con tecnología para que fueran mucho más productivos. Profe, pero por ejemplo, si estamos hablando pongo mi ejemplo de mi unidad productiva, una hectárea de cacao CCN 51. Tenemos deficiencia de agua en la zona, ¿sí? Usted dice que podemos implementar o seleccionar algunas plantas y implementarle un sistema de riego efectivo para estas. Sí, señor. De pronto mi producción es baja debido a que no tiene agua, de escasez de agua de cultivo. Pero si yo solamente, pues, si yo conozco la cantidad de agua que necesito y tengo la posibilidad de aplicársela, lo normal sería que lo hiciera para todas y no de una forma selectiva a ciertas plantas, pues porque si yo hago este sistema a unas plantas, yo estoy descuidando las otras, ¿sí? Y pues este sistema o esta práctica no la voy a hacer en 2 días. Si yo empiezo a aplicar el agua, y supongo que demorará 6 meses como mínimo para ver la evolución de las plantas seleccionadas. Entonces son 6 meses que yo voy dejando las demás plantas, las 1900, si se la voy a aplicar a 10, o las 1990, las voy a dejar descuidadas por aplicarle agua solamente a 10 y a esperar la evolución de esas 10 plantas. Pero una cosa, Fabio, usted me dijo al principio de que no tenía agua suficiente para las plantas. Pero sí tiene para algunas. ¿Sí? Sí, no. O sea, eso sería como No hacer tengo más para bien todas, no tengo para todas, pero pues si yo necesito y si yo quiero que mi cultivo produzca, tengo que buscar el sitio de captación de agua y empezar a implementar un sistema de riego para toda la unidad productiva. Sí, pero eso tiene ya una relación de cantidad de agua que usted tenga capacidad de acumular. Se lo voy a poner de esta manera, ya que usted me hace caer en cuenta de
la dimensión de lo que yo estoy hablando. Usted tiene, es como cuando uno tiene una familia y usted necesita alimentar a los 3 o 4 chinos que tenga. Claro, usted tiene que dividir en los 3 o 4 chinos que tenga. ¿Por qué? Porque esos son sus hijos. Usted no le puede dar mejor alimentación a uno que a los otros. Si uno está más gordo que los otros, entonces le doy primero a los más flacos y después a los más gordos. Por eso. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque usted, como he dicho, usted es el papá de ese cacao, ¿sí? Entonces, lo que pasó es que en función de la tecnología que usted trabajó, está la relación con su productividad del cacao. Si usted trabajó una tecnología que no era con riego, sino fundamentalmente que era con pues, producción tradicional del cacao, pues usted no tiene ningún problema con que a unos pocos árboles haga la experiencia que le permita a usted medir qué tan real es eso que está en teoría. ¿Sí? No es que usted le quite la comida a los otros, es que los otros todos están comiendo de igual forma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienen riego. Eso lo entendí yo. Pero si usted lo que hace es, si usted tiene 10 metros cúbicos y lo reparte entre todos, claro, usted tiene que quitarle el agua a algunos. Pero si usted me dice, ya quitándole lo de ser el papá de su cultivo, sino más bien de la productividad, usted puede identificar unos árboles que no están siendo productivos. Y a esos árboles no le meta ingresos, recursos. Pero voy a terminar con esto. No solamente el riego sirve para mantener la humedad del suelo. El riego es un instrumento y una herramienta fundamental. Pero usted puede, así como me lo dieron ustedes, mejorar la textura del suelo al trabajar materia orgánica. Darle, ¿cómo llaman los agrónomos? Son como anabólicos para la planta, lo que hacen las personas cuando quieren verse musculosas y todo. También hay para las plantas y usted puede trabajar ese tipo de tecnologías si usted tiene déficit de agua. El problema es que usted tiene que siempre en un cultivo relacionar costo-beneficio. Claro, puede salir más cara la comida que el producto. La cura que la enfermedad. Claro, la comida que el producto. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, ahora sí, ya tenemos una visión de lo que significa. Ahora vamos a hablar un poco de lo más concreto, pero lo que más siento que les molesta, las fórmulas. Vamos a hablar un poco de fórmulas, porque ya entendemos de una manera u otra que hay que calcular cosas. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, profe. Bueno, eso lo tienen ustedes en su Moodle. Yo espero y aspiro que ustedes bajen esa información porque es clave. Esa información le ayuda a ustedes a despejar cosas claves. ¿Y estas áreas para qué se utilizan? Para calcular el área del árbol o también de la finca de la finca o de la cuenca o cualquiera de esas. Y lo que ustedes tienen que hacer es tomar medidas para que puedan utilizar esas fórmulas para calcular volúmenes. Las áreas sirven primero para hacer una distribución del cultivo, pero también para calcular volúmenes de agua, volúmenes de agua o volúmenes de productos que se van a utilizar como fertilizantes, etcétera y demás. Esas son las áreas. Ahora vamos a trabajar volúmenes. Estas también. Aquí sí es clave porque estamos hablando del caudal. En lo que a mí me corresponde en mi asignatura, los volúmenes sirven es para calcular el caudal de oferta o el caudal de demanda. ¿Sí? Chicos. Sí. Ahora bien, y ahí viene la fórmula de caudal. Y hay un término que es presión, que yo no he trabajado con ustedes, pero sí es bien importante, porque la presión para un sistema de riego es clave. Y la presión es la capacidad de tener fuerza para poder sacar el agua al cultivo. Entonces, el caudal es volumen sobre tiempo. Y el volumen sobre tiempo
se da en litros por segundo o qué? O metros cúbicos por segundo o metros cúbicos por hora. Un río, por ejemplo, como el Magdalena, no vale la pena trabajar litros por segundo porque tiene por lo menos 2.000 metros cúbicos por segundo. El Magdalena en Puerto Wilches puede pasar de agua. O sea, pasan 2.000 metros cúbicos cada segundo por el Magdalena. Pero en una cuenca normal sí sirve lo que es litros por segundo. O sea, las cuencas o los aportes de los nacimientos y las cuencas en lo que tiene que ver con la cordillera no pasan de tener 2, 3 litros por segundo por mucho. Sirve bastante trabajar litros por segundo. Esto tiene que ver con el caudal de oferta y de demanda. El caudal de oferta lo hace la cuenca, la quebrada, etc. El caudal de demanda lo hace el cultivo y lo lleva el sistema de riego. Hasta ahí, chicos. ¿Bien? ¿Sí? Y ahí está la fórmula para lo que es volúmenes, etcétera y demás. Y también hay un cuadrito bacano en que dice pasar de litros por segundos a litros por hora. Se multiplica por 3.600. Pasar de litros por segundo, de litros por hora a litros por segundo, se divide entre 3.600. O sea, esto lo que hace es facilitar los cálculos. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a convertir las unidades de caudal. Estas, dígame, ¿quién de ustedes, y les pongo 5, que hayan visto esto, que lo hayan trabajado? A ver, ¿quién ha trabajado ese archivo? Para Yo calcular trabajé el eso, total. profesor. ¿Cómo? Le diría que yo, pero me va a hacer pregunta y no las voy a Sí. poder responder. Venga, chicos, pero ¿eso es útil para ustedes o no? Eso es muy Sí, útil, claro. profesor. Claro, Sí, sí, es muy bueno. Es muchísimo, muy bueno. Profe, Señor. yo aprendí a tomar pues toda la parte de medidas de agua y eso, y como donde yo trabajaba teníamos que hacer concesiones de agua. Claro. Entonces, había muchas cosas, que si eran lagos, que si eran pozos perforados, que si Agüeyes. era Agüeyes. todo eso. Entonces, en cada finca nos tocó hacer una captación y nos tocaba igual tomar las medidas, mirar los tanques. Más que todo utilizamos en granjas de pollo, entonces para saber cuánto se consumía cada ave, la casa. O sea, todo lo que usted nos explicó, a mí me tocó aplicarlo pues mucho antes, ¿sí? Pero menos complicado, porque esas fórmulas nos iban enredando un poco. Sí. Tiene un 3 entonces. Venga, chicos, Sí. pero fíjense que yo los llevé de una realidad a esto. O sea, las fórmulas son un instrumento de apoyo. Es un instrumento. No pueden la fórmula hacer el complique para no entender el concepto. Por eso trabajamos eso. Entonces, gracias a Wilfredi, ahora me va a ayudar usted cómo calcular una granja de esos. Espérame tantico, 2 minutos, ya vengo y me va contando, ¿ok? ¿Ok, chico? Listo, profe. Listo. Bueno, Así me acuerdo. Tiene 2.5. Le muy tocó, breve. mano. Le eso, tocó. eso. Ahí la llevo, hágale pues. Listo. Gánese un punto más. Hágale, Wilfrido. Bueno, Cuénteme profe. cómo es. A ver, por lo menos Un ejemplo de una finca. un ejemplo de una finca, por lo menos una finca que hay allá en Barranca, tenía
tenía 250.000 aves, ¿sí? Entonces, pues en ese caso el funcionario del ICA con el que estábamos haciendo las medidas, ¿sí? Bueno, él no sé de dónde, pues sacó su tabla y dijo, ah, bueno, ellos consumen tanto, ¿cuántas casas? ¿Cuántas personas por casa? Venga, venga, quieto, Wilfried. Lo primero que tuvieron que calcular es, ¿qué? Primero, ¿qué era lo que había en la granja? ¿Sí? Ah, Primero. Entonces, número de aves. eso yo ya se lo subí a ustedes. Sí, por eso. Ah, El bueno. número de aves, Sí. cuántas casas, cuántas Sí. personas Sí. en cada casa. No, ahí sí referenciamos si eran adultos o eran niños, ¿sí? Claro. Otros puntos de interés, por lo menos lo que era el arco de desinfección, cada cuánto entraban los camiones, cuánto estaba calculado para que los camiones se fumigaran, ¿sí? Luego entonces nos fuimos a la parte de los tanques de almacenamiento, ¿sí? No recuerdo muy bien esa granja, cuántos metros cúbicos debíamos almacenar. Y nos fuimos ya a la parte de donde se hacía la captación. La captación se hacía de un lago alimentado por agua lluvia, ¿sí? O Sí. sea, era una, ¿cómo es que se llama? Como es una parte que hay algo de montaña, entonces Ajá. todo el agua se almacenaba en esa zona. Es el drenaje. De eso, sí, aparte de eso, los drenajes de la vía caían en ese lago también para hacer ese almacenamiento. Los drenajes de la vía, eso queda sobre la Panamericana. Entonces luego de ahí pasamos ya al cálculo de con qué movíamos esa agua, el diámetro de la manguera, la distancia de entre la bomba y de la bomba a los tanques de almacenamiento. Entonces todo ese cálculo ya, pues con ellos lo empezábamos a hacer, ¿sí? Sí. Y con base a eso entonces ya nos decía si nos alcanzaba esa agua como tal, cuánto podía, pues no teníamos determinado la profundidad, ¿sí? Porque la verdad no teníamos un bote, una canoa para meternos a mirar la profundidad del lago, pero sí más o menos determinar cuánto era el diámetro, ¿sí? El diámetro que tenía. Entonces hacíamos una aproximación. Y con base a eso ya pues sí el señor de la CDMB nos decía, bueno, listo, ustedes tienen esta cantidad de agua y ustedes se consumen esta cantidad de agua, ¿sí? En esa granja teníamos una deficiencia porque el lago no alcanzaba a abastecer, ¿sí? Entonces nos tocó recurrir a otra finca que eran aproximadamente 3 kilómetros de distancia y se le mandó manguera desde esa distancia, pero pues como en esa zona sí era plana, entonces 3 kilómetros en manguera y bombeábamos de esa finca y llenábamos el otro lago, ¿sí? Ajá. Ya eran 2 lagos. Y el bombeo se hacía, por lo menos se hacía 20 días, 24 horas al día para hacer el llenado. Entonces era demasiado. La bomba era una bomba esa bomba era de 8 caballos, multietapas, ¿sí? Y aparte de eso, pues teníamos una de reserva, porque si se quemaba esa o algo, que era muy común en esa zona, por las caídas de tensión, sí, por las bajas de tensión. Sí, entonces de una vez hacíamos el reemplazo, pues para que no se quedaran sin agua los pollos. Digamos que esa fue la granja que más agua consumía, ¿sí? Sí. Tuvimos otra granja para los lados del aeropuerto, donde en toda la granja como tal se hicieron 4 galpones y no se dejó 4 galpones y vías, ¿sí? No había zona de árboles, no había zona de tanques para captar agua. Entonces a esa granja sí en época de verano sí se le llevaba un camión con 9,000 litros diarios, tocaba llevarle. Entonces igual fueron los mismos cálculos. Pero bueno,
Y usted puede hacerme eso en un documento, en Word, y yo se lo califico. Eso que usted está hablando. Para que Sí, usted haga un recorderis. Por eso, de una vez dice sí. todo. Porque es que realmente a mí me interesa es que ustedes en lo práctico comiencen a tener experiencia. ¿Sí? Mm. ¿Quién me da otro ejemplo como el de Wilfredi? Adolfo, Juan, Angie, que está callada. Oscar. ¿Qué pasó con estos chicos? ¿Se callaron? Poca experiencia en eso, profesor. Yo, por ejemplo, no sé. Pero, ¿en qué trabaja usted, Jefferson? Lo que salga. Tampoco. Pero básicamente ha trabajado en el sector agropecuario. Sí, agropecuario, sí. No. ¿Pero en qué has trabajado? Pues de cultivos, cacao, café, por ahí. De que usted quiere que le diga una cosa. Aguacates. Si ustedes Sí, pero trabajan no. lo de riego, ustedes pueden tener una actividad muy rentable. Ser asistentes, asesores de riego para los cultivos. Seguro, porque es muy poca la gente que trabaja en eso. Sí, es muy pocos que entienden el tema. Claro, y ahora, por ejemplo, todo este tipo de cosas, por eso es que la asignatura llama Administración Hídrica para la finca, por eso es administración del recurso hídrico, porque realmente hay que administrarlo con la escasez que existe. ¿Sí? Bueno, entremos a otra fase. Espérenme tantico, chicos. Profe, Señora, cuénteme. digamos en el caso, es que lo que yo hice en la actividad 4 no sé si esté bien, ¿sí? Sí. Lo que yo hice para esa actividad que nosotros tenemos dudas fue, hice como un cuadro de las especies animales que hay, caballos, Sí, vacas, novillas, gallinas, perfecto. Eso y es. y el consumo de litros por día, ¿sí? Entonces Sí, hice el total y sí, así luego con es. ese, y luego, bueno, y luego hice otro para las plantas. Bueno, Ajá. Sí, no pues me importa. hicieron falta plantas, pero... Y entonces luego lo que hice fue sumar esos litros de las plantas más los de los animales y con eso pues calculé como la demanda de agua por hectárea. Venga, Perdón, por toda la unidad. de acuerdo, Pero no pero sé si esté bien. venga, ¿tiene ahí el trabajo? Presénteme, Sí, lo miramos profe. de una vez. Pero es que yo cuando comparto como que falla el internet, pero no puedo compartir, profe. Como que no puede. ¿Usted lo tiene ya lo subió? Sí, pero no, sí, ya lo subí, creo, sí. Entonces, pero yo lo comparto. Espéreme un ratito. Espéreme un momentico, ¿sí? Pero no sé, o sea, es que como ahí decía que algo de tecnología y eso, yo no lo coloqué, o sea, no sé, yo creo que está muy completo esto. Déjeme mirarlo, no se preocupe. Solamente me han subido 4. Bueno. ¿Cómo es Angie? Angie. Sonia, profe, Sonia. Sonia. Mm, Espéreme. Espere, Sonia Smith. Sí, señor. Listo, ya lo voy a mirar. Y pues no sé si, o sea, porque en el documento yo, o sea, habían muchas cosas en el ejemplo que había ahí. Espéreme tantico y ya estoy y ya vamos a hablar de eso, ¿sí? Un momentico, ya lo tengo abierto y compartido. ¿Por qué vamos a mirarlo de una vez? Porque con eso los compañeros tienen un... Bueno, ¿aquí qué hizo Sonia? Ahí estoy explicando nada más la ubicación, qué es lo que hay. ¿Dónde está la ubicación esta? Es que ahí el azulito, bueno, es El la río. quebrada. La quebrada. Sí. Entonces, la unidad productiva pues está dividida en las dos veredas, en Ropejo y en San Luis. O sea, son ¿Sí? estas dos. Sí, son las dos, las que están ahí Perfecto, marcadas en bien, rojo. listo. Entonces, y ahí lo que especifico que la vereda de Ropejo sí se tiene como el agua se saca de acá de la quebrada, ¿sí?
Pero De para esta. la vereda de San Luis, esto es menos la cantidad de agua porque se saca es como de, ¿cómo se dice? Como de bueno, una toma que luego va a llegar a la quebrada. Venga, Entonces, ¿dónde está la casa aquí? acá en la vereda de San Luis, profe. ¿Y qué me alcanza a ver cuál es? Aquí. Ah, no, este ropero. San Luis está No, aquí. aquí. Arriba, más arriba, más arriba, más arribita. Ahí arribita y arribita, ya casi, ya casi. Por aquí. Más acá. ¿Más acá es adelante. por dónde? ¿Por acá? Ahí, ahí, ahí. Aquí ya la veo. Sí. Sí, ya la veo, pero le aumento un momentico. Le aumento el... Y ahí tenemos varias cosas, ¿sí? Porque tenemos truchas, pero se tienen solo en invierno. Correcto, venga. Porque pues entonces- en verano no alcanza el agua, Listo. no es suficiente. Bien, pero va bien, chicos. Ahora También se bien, tienen dice, pues gallinas, perros. Y sí, no ahí importa. se manejan las 12 las vacas, novillas. 8 terneras. Vamos a mirar el cuadro. ¿Aquí qué mira usted? ¿Esto qué es? Espere, profe, que... A ver, ¿Está viendo o no? que... bueno, ahí es de donde... Ahí, en ese... Aquí. ¿Qué, profe? Como que está lento el internet acá. Esta línea amarilla es que La línea amarilla ¿cómo se dice? El tubo que tenemos para captar el agua. De donde captamos el agua hasta ahí. O Porque sea, ese es ustedes el la captan sistema. de acá, de acá. Sí, señor. Chévere. Y la llevamos para ahí, pero entonces ese Para es el acá. que tenemos. ¿Usted tiene posibilidad de Sí. estar en este punto y tomar la altura? ¿Por el nivel del mar? ¿Con el GPS se puede? ¿O con el...? En estos momentos, pues No, ya, sería abrir la ahora- aplicación, profe. No, pero yo le estoy preguntando simplemente porque usted con esto y con esto sabe cuál es la diferencia de Sí. nivel. Sí, para poder saber cuál es la presión. Pero bueno, usted ya aquí ya sacó la tubería, con esto alimenta la finca. ¿Sí? Esto, Sí, sí, profe. ¿midió el caudal? ¿Lo midió? Pues mire, Señor. ¿midió el caudal? Sí, pero no me acuerdo en estos momentos cuánto fue, No profe. importa, no importa. Pero Y ahí no lo coloqué. no, eso sí toca que medirlo porque eso es parte de su oferta. Esa es la oferta del agua porque de aquí es que usted saque el agua. ¿Cierto? Si le entiendo bien, aquí es donde la distribuye. Llega al tanque y sale para otras partes, ¿cierto? En su documento. Aquí está la tubería que llega al tanque. Y el tanque la saca para otros lados. Para la casa. Sí, para señor. cultivo. Sí, así está bien. Bien. No, o sea, profe, ahí esa imagen es como o sea, lo que se piense hacer, o sea, porque actualmente solamente tenemos la manguera y ya como en un pocito hecho en tierra, pero eso es lo ¿Qué se piensa hacer? Perfecto, listo. Entonces, ahora, ¿cómo calculó la cantidad? no está. ¿Por qué no lo subió? Pero aquí sí lo calculó, mire. ¿Cuántos caballos tienen? ¿3? Señor. ¿Tienen 3 caballos? Es que, ¿Ustedes tienen 3 caballos? ¿Aló? es que yo lo escucho entrecortado. ¿Todavía me escucho entrecortado? ¿Está viendo la pantalla, Smith? ¿Está viendo la pantalla? Qué mala conexión. Sí, pero aquí está bien. Eso es lo que yo pedí. Es que ella ya en la mañana también la tutoría tuvo problemas. No, pero así, o sea, me gustó o sea, el trabajo está muy bueno. Sí, el trabajo está muy bueno. Claro bueno, que sí. eso es lo que hay que hacer. Profe, entonces. profe, Claro. Lo que yo veo en lo que está presentando, ella solamente tiene ese acceso de agua para toda la finca. unidad productiva, Sí, solamente para sí, ellos. todo lo que tiene. O sea, ella no tiene como un acueducto como tal. El acueducto es ese que está mostrando, donde Ese sacan el que agua. está- Sí, profe. Sí, sí, hacen.
Sí, señor, o sea, pero solo para la parte de esa vereda, para el otro lado, bueno, es un acueducto, pero solamente que alimenta a las truchas. Sonia, o No, sea, no es como tal. usted saca el agua para su O sea, no casa, pues para la está, no casa, hay, no tiene mucha capacidad. Sí. Le pregunta, ¿quién le entonces, pregunta a Sonia? Fabio. Fabio. Ese es lo que usted especificaba en el archivo, es el agua que, todo el consumo de agua de la finca, no tiene otro acceso de agua, solamente ese. Es que no le entiendo por qué se entrecorta. Esa es la tubería que está en amarillo, lo que usted escribió en amarillo, Sonia. Debe ser lo único, sí, porque Sí, es el único. específico. Bueno, Pues, chicos. ahí supongo que ella lo está sacando como de una quebrada, ¿no? Sí, de un Se evidencia nacimiento. Sí, ahí está de un marcado que caudal. tiene que ver. Sí, señor. Pues ella está necesitando de un alto requerimiento de agua para esa unidad productiva, porque tiene muchos animales. Las personas... Ay, eso es, Pues eso la de los verdad, animales, las yo le iba a decir que personas... eso tiene una hacienda, 2 veredas. Sí, pero son 9 hectáreas. De igual manera, pues, supongo que ella no tiene implementado sistemas de riego, solamente está haciendo el estudio, ¿no? Sí, Pues solamente eso. porque si necesitara implementar un sistema de riego, créame que de pronto el nacimiento de agua que ella está utilizando no le abastecería para la finca. Pero chicos, pero si ve cuál es el consumo. No, ustedes no están viendo la pantalla, ¿cierto? No le están viendo. Venga, el consumo son 320 litros por día para los animales. 3.201 litros. 3 metros cúbicos. 3.201 litros por día. 3.200 litros por día, sí. 3 metros cúbicos. Aquí no veo, pero no veo cuánto cultivo más animales. Es mucha cantidad. O sea, pero eso es el requerimiento que tiene para lo que tiene implementado. Sí, para cultivos. Y el requerimiento total es de 26.201 metros cúbicos por día. Es decir, necesita 26.201. Sí, señor. Mucha agua, ¿no, profe? Claro, es bastante. Venga. No creo que, pues, no creo, o no sé, pues no sé de dónde la saque ella, pero no creo que de pronto el caudal de ese No, nacimiento le dé para tanto. Es alto, es 0.31 litros por segundo. No, pero aquí no le da mucho. No, yo sí creo que le da. Yo sí creo que le da. Ella lo que tendría que implementar ya dentro de la finca, traer el agua a la finca y hacer la distribución. Y tal vez tanques de almacenamiento, podría hacer ella algún Claro, sistema de captación de agua. Claro, pero yo le sugeriría más bien que fuera en tierra, así como vimos la macrocaptación, porque es que ahí sí puede, un tanque de 1 metro cúbico vale muchísima plata, comparado, es decir, usted puede comprar un tanque de 1 metro cúbico plástico y le vale como, no sé, tal vez unos 300,000 pesos. ¿Sí? O puede comprar uno de 5, pero le vale como 2 millones de pesos. Entonces dice uno, con 2 millones de pesos usted puede hacer una captación que le puede fácilmente embalsar en ese tiempo, en esa zona quebrada, puede embalsarle 20,000 metros cúbicos. Con esos mismos 2 millones. Qué pena. No. Pero también ahí, pues, dependiendo de la topografía de la unidad productiva de ella, ¿no? Claro, pues, por eso. Porque es quebrada. Si es totalmente pendiente y ella solo puede hacer el punto de captación en la parte baja de la finca y de la unidad productiva, y la casa y donde requiere más agua es a la mitad de la unidad productiva, ella va a tener que también motobombas y eso para impulsar el agua hasta arriba. Sí, pero entonces pues claro. el costo también se podría incrementar un poquito más, ¿no? Claro, pero va a tener mucho más agua. Es que ves que yo veo, vuelvo y les comparto, porque básicamente eso es un estudio de caso, lo que estamos haciendo es un estudio de caso de la compañera. Fíjese que la compañera aquí tiene un desnivel, ¿cierto? Y aquí posiblemente podría ser una captación, o la captación, si esto está dentro de la finca, la puede hacer también acá.
una captación en un embalse en tierra, un embalse. La finca no es lo que está delimitado con rojo. No sé, ahí sí tocaría así, mirar esto. Sí, profe. Sí, son esas. Entonces aquí es donde ella podría hacer el embalse. O ella no podría hacer una captación ahí en Ropejo, en la parte baja. Ahí se supone que le quedaría más difícil hacerlo ahí que hacerlo arriba donde lo está extrayendo. Lo que pasa es que no aprovecha la pendiente para el aire. Lo que es importante, señor, cuénteme, chicos, hágale. ¿Qué me decía? Aló. Profe, es que al hacerla ahí en Ropejo, ¿Sonia? al hacer la captación aquí a la parte, sí, profe, que al hacer la captación acá en la parte de abajo de la finca, pues se necesitaría motobomba, ¿no? Claro, claro. Y donde lo estamos haciendo, pues ya está la manguera y ya está ubicada, o sea, Venga, esa sí ya está y es de 2 puede hacer un pulgadas. sistema de captación de agua, no lo puede hacer arriba. Esta finca, Sí, esto que está aquí es de ustedes. Pero es No, que señor. ella ya lo tiene porque ella dibujó también unos tanques en otra diapositiva, ahí es donde está haciendo la captación, O sea, ¿cierto? en plane... ¿O no? Planeación. Sí, Está planificando eso. sí, o sea, la siguiente... ¿Es planificación? Sí, está... Pero, pregunta, la O manguera... sea, actualmente... Sí. Este tanque que está aquí, Sonia, este tanque que usted dibujó Ese acá. no existe, o Sí, sea, por lo eso. único que existe es la línea amarilla. Sí, por eso. Pero aquí, Lo único ¿dónde construiría el tanque? ¿Aquí? Sí, señor. Aquí. Sí, señor. Bueno, ¿y por qué construye el tanque ahí? Bueno, profe, porque ahí uno es la cabecera de la finca y desde ahí varía el nivel Buena para respuesta. el Buena respuesta, pero ahí no puede usted hacer una captación en tierra más grande, una way. Una represa de unos... ¿Cómo así, profe? Una represa de unos 2 hectáreas, por ejemplo. O de media hectárea o de un cuarto de hectárea. ¿Esto es muy pendiente? En tierra. Sí, Sí, ¿esto es muy pendiente? un pozo para pescado grandísimo. Es muy pendiente. Sí, profe. Entonces no, ahí sí Es toca. de más o menos de 30%. O sea, por cada metro sube 30 centímetros. Sí, o sea, según la aplicación dice que ahí es más o menos de 30%. Es muy alta. Entonces, ¿cómo ha pensado hacer el tanque? ¿De cuántos metros cúbicos es ese tanque? Profe, eso sí no lo he pensado. Porque lo que yo sí le digo es que le sale más fácil hacerlo no en concreto, sino en plástico. O sea, comprar los ¿Por qué, profe? Porque para ustedes en concreto sale más barato llevar un tanque de 6.000 litros que llevar 1.000 ladrillos, 2 metros de arena, cemento, maestro. Y además es un tanque que se puede, si es plástico, lo puede enterrar incluso a la mitad, ya que está en una parte alta, también para que le haga una resistencia. O aplanarlo, sí. O sea, le sale más barato un tanque plástico, aquí es, como dice el compañero, de 5 o 6 mil litros, que construir un tanque en concreto, porque eso saldría muy costoso. Y le garantizo que el costo es de 1 a 5 por lo menos. O sea, si usted gasta... Así como dice el profe también dijo validero, porque con el plástico de la misma tierra que va excavando puede ir llenando costales y va haciendo como el muro y ahí ya coloca el plástico. Sí, pero y usted va a tener esto rápidamente y usted no va a tener que el tanque se le grietee, ni que tenga problemas de que un movimiento de tierra lo tumba, sí, cosas por el estilo. Porque el plástico va a tener una flexibilidad que le permite todos esos movimientos, lo que no le hace. Ahora bien, lo que sí es importante es el caudal de oferta, que no lo vi ahí, Sonia. ¿Usted no lo ha medido? Profe, es que eso no lo coloqué ahí, eso me faltaría, entonces. Sí, por favor, mejórelo para que pueda tener la mejor nota. Porque es que usted decía, aquí sacó que necesita esta cantidad de agua.
Sí. Punto O 31 sea, litros por segundo, sí. ¿cierto? Y si esa yo- cantidad, y punto 31 litros por segundo, usted puede medir, si da esa cantidad, usted no necesita, le voy a explicar cómo calcula el volumen del tanque, ¿sí? Lo que pasa es que usted aquí lo dividió por 24 horas. 24 horas tiene que aumentarlo porque los animales no consumen el agua de noche. Es de día. ¿Sí? Sí, Y o usted, sea, y usted el riego lo hace de día. sí. Entonces no sería 24 horas, sino 12 horas. ¿Sí? Ujú, O sea que esto aumentaría. sí. ¿Sí? Ahora bien, si el caudal que usted tiene por parte de esa manguera, ¿qué diámetro tiene la manguera? De 2 pulgadas. Uy, es grande. Sí. Es grande. Si usted tiene 2 pulgadas, le garantizo que el tanque que va a tener ahí es pequeño. Un tanque de 2 Sí, metros cúbicos suficiente para que simplemente llene y reparte y distribuya. Sonia, y en el momento el agua, ¿a dónde llega? Es un pocito ahí hecho en tierra súper pequeño, como de más o menos 1 metro por 30 y de alto como unos 50 centímetros. 1 por Entonces 30. ahí, 30, o sea, 1 metro Es un por... jacuzzi. Eso es pequeñito, ¿no? Eso es súper Es un pequeño. jacuzzi. Venga, pero una pregunta, Sonia. Y de ahí sacan, pero no para para todo lo que usted aquí planificó. De ahí solo sacamos 7 mangueras, que es para regar el pasto y la bebida de los animales. No, para lo para el demás no. consumo humano, ¿no? No, O para sea, lo demás. Para el o sea, consumo humano, ¿a dónde llega? Lo demás es en el otro lado y ya es con una... Acueducto, Sí, acueducto veredal. bueno, ajá. venga, esto es lo que ustedes tienen que presentar en el proyecto, en la presentación general del proyecto. Eso es. ¿De acuerdo, chicos? Profe, en el caso mío, la Sí. unidad productiva está solamente la unidad productiva. No hay casa, solamente el consumo de agua va a ser por cultivo, más no por personas, por animales. Bueno, si usted lo quiere calcular de esa manera, pero si alguna vez le va a hacer casa, pues de una vez calcúlelo, porque realmente es un diseño. O sea, o sea, yo en el trabajo le puedo presentar un consumo de agua Claro, a futuro, a 10 años, claro, 5 años, por ejemplo, claro que sí. y no pasa nada. No pasa nada. Tiene el mismo significativo para usted. Tiene más significado para mí. ¿Por qué? Porque usted está proyectando esa unidad. Ok. Sí, pues porque el momento, pues, lo que habíamos pensado con la compañera es solamente hacer el consumo de agua por cultivo, pues porque es 1 hectárea y en la hectárea es solamente establecido. Sí, pero llévelo todo porque el ejercicio académico es calcular todo. Ahí solamente sería, pues, ubicar casa Sí, y cierta cantidad de personas específicas claro. para la hectárea, porque pues si le voy a meter, yo puedo decir que le voy a meter vacas, que le voy a meter caballos, pero pues es 1 hectárea y si yo sería exagerar más de lo Bueno, que es. pero sí puede tener un galponcito, ¿o no? Alrededor de la casa podría ser. Y un galpón o una porqueriza también. O sea, la idea es que usted tenga una dimensión del consumo de agua y de la oferta que tiene. Eso es todo. ¿Listo? Okay, sí. Señora. Profe, entonces en el proyecto yo presentaría eso, o sea, lo de toda la Claro, unidad productiva, o claro. solo lo de, o sea, porque digamos en mi caso el proyecto es solamente de la hectárea de maíz. No, pero usted lo puede. Entonces, yo presento lo de todo. Claro, presente todo y dice dónde va y lo va contando y la hectárea de maíz va a quedar es aquí. ¿Sí? O sea, Sí. porque es que usted está teniendo una visión de la finca. Ya tiene la mitad hecho. Pero pues todo eso
porque creo que solamente nosotros podemos presentar, son como 8 o 9 diapositivas, ¿no es? Sí, Claro, el Por eso, tiempo. entonces, claro, pero claro, usted tiene que entonces creo que resumirlo. no da. Tiene que resumirlo. Es que usted mire, una diapositiva, póngame atención. Básicamente, como yo pienso, pues, y el profesor me corregirá o me afirmará, es como Mire, tener mire, esta el cálculo diapositiva. de... Mire, esta Sí, profesor. diapositiva le da a entender que es la conducción del agua. Y usted no tiene necesidad, usted puede presentar, claro, son pocas diapositivas, pero para que usted no se quede leyendo, pero usted puede mostrar, porque eso está mostrándole a los que vamos a ver, está mostrándole que usted está ubicándola. Y esta diapositiva también, porque es la forma como está distribuyendo. Y ahí están, y esta que está aquí. O sea, eso está, porque ahí es donde se está buscando, mirando que está distribuyendo la finca. Y esto que está acá es el consumo. ¿Por qué? Porque para eso, o sea, la tabla que está el consumo, no necesita mostrar los cálculos, sino los resultados. Venga, y usted lo que tiene que decir es, muy posiblemente, que va a hablar del maíz ensilar, va a hablar de las truchas, va a hablar de los caballos, pero sin necesidad de que ustedes tengan más diapositivas. No sé si me hice entender, Sonia. Realmente usted con estas gráficas Profe. camina mucho. Cuénteme. Profe, y una pregunta, o sea, de esa actividad, ¿qué me faltaría para completarla? ¿Para mí o para todas? Pues, Para, o sea, a usted le faltaría sí, aquí, le faltaría el caudal de oferta. No más. ¿sale de oferta? Para mi trabajo. Pero también es clave, porque usted lo que está mostrando aquí no es la asignación mía, la asignatura mía. Está mostrando que usted está planificando la finca y que en la planificación de finca va a tener estos cultivos. O sea, es la forma como usted hace la exposición que da a entender. No vaya a exponerme mi asignatura. Exponga los resultados de la planificación y cómo con cada una de las asignaturas le ha aportado. Por ejemplo, dígame un profesor que tenga usted en mente, Sonia. Diferente a mí. ¿Sanidad vegetal? Bueno, usted sanidad vegetal, ¿en qué le va a trabajar la sanidad vegetal? Para eso está aquí este Al cultivo. cultivo de maíz. Eso, entonces usted va a hablar, aquí va a quedar el cultivo de maíz donde tal cosa, ¿sí? Sí. ¿Qué más? ¿Qué otro profesor? Y usted lo que puede decir es, como es una exposición que se hace desde la virtualidad, usted puede decir, aquí en el maíz, y va leyendo, mire, el maíz, vamos a tener estas características, tiene que ser, eso, sanidad, ¿sí me entiende? Lo va leyendo, pero sin que se note mucho que lo está leyendo, sino que lo está exponiendo. ¿Ok? ¿Qué más tiene? ¿Qué otro profesor? Milton. ¿Qué le da Milton? Labores complementarias. ¿Labores complementarias? Y genética. Bueno, y usted va a trabajar eso, Sonia, usted va a trabajar eso, genética y labores en maíz. Sí. Pues ponga eso, ya, ahí tiene usted todo eso. En esta hectárea, ¿cuánto tiene hectárea de maíz? Bueno, vamos a tener una hectárea de maíz y ese maíz lo voy a trabajar de la siguiente manera. El paquete tecnológico que vamos a utilizar, la sanidad, no sé qué. Si usted quiere, meta una diapositiva en el cual muestre la planta y lo que va a hacer. ¿Qué otro profesor? Beneficio de acopio con la profesora Liliana. Bueno, ¿y ahí qué va a trabajar? ¿Maíz? Con Liliana. En todas las materias voy a trabajar maíz, profe. Todo debe ser en relación al maíz. Sí. O al proyecto que usted nombró. Bien, si está en Por eso. relación, entonces, ¿qué es lo que va el beneficio de acopio? El maíz. La ¿Y cómo es maduración la maduración el cuidado que se debe tener después de la cosecha? Eso, pero usted necesita una diapositiva específica para eso. Yo creo que sí. Pues entonces inclúyala, pero ¿cómo la incluiría? Venga,
Estas diapositivas que usted tiene aquí con las fotos son claves para la presentación. No las vaya a perder. No las vaya a perder porque de una vez ubica a los profesores. Y yo le apoyo eso. O sea, vamos a sacar buena nota con el profesor. Y con nosotros no. No, eso yo lo trabajo. Porque ustedes lo que tienen que darle a entender a Milton, que ustedes entendieron la asignatura. ¿Y qué le entendieron? En lo que tiene que ver el manejo. O sea, yo no estoy diciendo que toda la carreta la echen con respecto al riego. Ustedes ni siquiera van a hablar de riego. Ustedes van a hablar de administración de la finca. ¿Sí? De hecho, yo no quiero enredarlos, pero sí realmente con esto usted lo puede decir, mire, la finca queda en tal parte, de allá traemos el agua, ¿cuánto me demora en eso? Y esa agua nos va a aportar para una distribución para los cultivos de tales y tales, y usted en cada punto de estos creo que está trabajando un cultivo. Entonces, y aquí queda la distribución y comienza con Milton, o sea, con beneficio de acopio, con cada uno de ellos. Pero no pierde ese trabajo, Sonia. ¿De acuerdo? ¿La enredé? No. ¿La enredé? Profesor, ¿cuándo es que es la sustentación de proyectos? Yo creo que es de hoy en 15. De hoy en 15. Si quiere, vayan. ¿Qué pasó? No. Bueno, muchachos, cuénteme. ¿Algún otro va a compartirme trabajo? ¿O eso ya quedó claro? Profesor, yo ya subí el trabajo mío. Yo no tengo unidad productiva y vivo como en una parcelita en arriendo. Pero yo subí el trabajo de acuerdo a lo que tengo allá. ¿Lo puedo mirar? Sí, señor. Listo, ya lo miro. ¿Lo va a compartir usted, profesor? Sí, señor. O usted compártamelo si quiere. No, compártalo usted porque hasta que lo busque, hágame el favor. Breve ratico. ¿Cómo es su nombre? Moisés Moscoso. Moscoso. ¿Están viendo? Sí, listo, señor. Moisés. Listo, Moisés. Hágale. Dale. Bueno, profesor, el proyecto mío es la producción y comercialización de conejos en pie y canal. Ajá, listo. ¿Me pasa la otra diapositiva, por favor? Bueno, entonces aquí pues yo expreso que el agua pues es uno de los recursos más preciados que nos da la naturaleza, ¿no? Venga, ¿quiere que les haga una recomendación a todos? Sí, señor. Ustedes pueden tener eso para leerlo. No lo presenten ahí. Presenten ahí una foto del sitio, ¿sí me entiende? Lo que tienen, y va hablando, recurso hídrico, tal cosa, ¿sí me entiende? ¿Para qué van a presentar ese montón de carreta? Usted va a decirlo, pero va a ubicarlo, así como hizo la compañera, con una fotografía donde se ubica, etcétera y demás, ¿ok? Y si usted dice razas, colóquele una fotografía de una cabra de esas. Una fotografía de corregimiento. Listo. ¿Listo? Bueno, sí. Bueno, el proyecto está ubicado en el campo 22, en el corregimiento del centro, en Barrancabermeja, Santander. ¿Me pasa la siguiente diapositiva, por favor? Pero usted habló ahí de cabras. No, es conejos. Ah, sí, perdón. Conejos. Listo. Bueno, aquí tomo un cuadro de la información que usted envió, sí, de lo que tengo actualmente. Chévere ese cuadro. Esto es una conejera que tengo que tiene 18 metros cuadrados. Ajá. Pues aquí habla de la adición,
que es producir y comercializar conejos en pie y canal, suplementados con botón de oro, nacedero, alfalfa, pastos tipo elefante para proceder un producto de excelente calidad. Aquí hablo pues de unas limitaciones que tengo, de que no tengo un terreno propio, ¿sí? Entonces, también expreso pues que los conejos pues son una oportunidad buena, ¿no? Claro, ¿por qué? No ocupan mucho espacio, son animales herbívoros y son fáciles de manejar, ¿no? Entonces la idea pues también es aprovechar lo que nos dan los conejos como el abono, pues para producir también alimentos para consumo humano y para ellos también, ¿no? Entonces aquí pues hablo de que la idea es adquirir una parcela para poder ampliar lo que estoy haciendo. Bueno, también tengo establecido un cultivo pequeño de 45 metros de botón de oro. ¿Paso? Sí, señor. Aquí pues está la ubicación. Aquí se alcanza a ver la casa y en esta parte está la conejera. Bien. Y aquí en esta partecita están las plantas de botón de oro. Bien. Y ¿Paso? dentro de lo que está proyectado, pues adquirir más conejeras, más jaulas. Aquí muestro los animales que tengo, el macho, las hembras. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo. Aquí, en la anterior. Aquí, profesor. Ahí. ¿Dónde está el macho? Pues aquí tengo, no tengo la foto, pero aquí está el cuadro donde dice, tengo un macho. Ya. Eso tiene que decirlo. Sí, señor. Tengo 2 hembras California y unos cazapos y esto es lo que tengo. Y el agua con la que cuento es de un acueducto veredal, que es del campo 22 y el servicio es permanente. ¿Qué caudal tiene? Ya le digo, bueno. Aquí entonces está el cálculo de las necesidades de agua del cultivo. Es el botón de oro. El botón de oro, sí señor. Entonces, aquí está lo que se requiere por el botón de oro por día para los 45 metros. Es 202,5 litros por día. Aquí ya está calculado el área, que son los 45 metros cuadrados. Sí. Y los 4.5 pues es lo que prácticamente la evapotranspiración por día. Venga, usted, inteligente usted, a recordar, 1 milímetro es 1 litro por metro cuadrado. Bien, 1 milímetro, pero 1 milímetro es 10 metros cúbicos, 1 milímetro de evaporación, ¿no? Listo, perfecto. Siguiente, bueno, aquí está la tabla del consumo hídrico, entonces está lo relacionado a los animales, los conejos. Tengo 8 pollos, pero entonces según en lo que leí, un lote de 10 pollos pues consumen 30 litros por día. Entonces por acá... 30 es mucho. Pues yo lo hice con 30, que es lo que aparecía allá, ¿no, profesor? Sí, pero 30 son alrededor de 30 litros. Punto sí, para 3. 10, para sí, 10 pollos. Sí, tiene razón. Sí, está bien. Bueno, y somos 6 personas en la casa. Cada una pues consume 300 litros, que es... Siempre los cálculos se hacen por el dato mayor. Sí, señor. Perfecto. Y aquí está lo que consumen las plantas de botón de oro en el día. Y en total me dan 2.038,6 litros por día. 2.038 para 45. Y aquí abajo, pues, la siguiente diapositiva, hágame el favor. Dale que no quiere pasar. Ya. Aquí entonces está el cálculo de la oferta. Esto lo hice basado en el otro ejercicio que hicimos. Utilicé el método volumétrico con un balde que tengo medido en 12 litros y tomé 3 mediciones. Un tiempo, este fue el tiempo que me dio promedio de las 3 mediciones. Y aquí pues calculé el caudal.
¿Y cuánto le dio de caudal? El caudal medio 0,193 litros por segundo. Que es igual a... Entonces acá tengo que en una hora me da 6.948 litros por hora. O sea, 6 por metros día, cúbicos. Listo. ¿Y usted consume esa agua? ¿Usted paga el agua por qué? ¿Por contador? No, aquí hay como una tarifa fija. Sí. Pero entonces acá al hacer este cálculo sí es donde uno se da cuenta pues todo el consumo de agua real, ¿no? Y que si yo tuviera que pagarlo medido, entonces aquí pues para el uso eficiente del agua, yo les tengo a los conejos bebederos automáticos. Entonces aquí pues muestro las jaulas como están instaladas. Estos son los bebederos automáticos. Aquí se ve, yo tengo 2 tanques, uno en cada extremo. Y estos los lleno pues a diario. Directamente de la entrada de la tubería, de la entrada de la, Sí, señor, del agua. directamente de la pluma. Esto es un plano de una unidad productiva que me gustaría a mí tener en el futuro, ¿no? Perfecto, bien. Entonces, eso es, profesor. Venga, yo le recomiendo que esto lo pase arriba, en la presentación, después de esto. ¿Sí? Bueno. Para que queden esta y después miren los cálculos. ¿Ok? Listo. Bien. Ya le están llamando. ¿A quién están llamando? Bueno, chicos, dado que... ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profe, sí, con respecto al trabajo, ¿esa se entrega a qué horas que no lo escuché? Eso tienen que subírmelo la semana entrante. Yo lo haría hasta la semana entrante. O ¿Listo? sea que a partir de ahora ya está abierta la plataforma para ese trabajo. ¿A partir de ahora qué? A partir de ahora ya está abierto para subir ese trabajo. Sí. ¿Y se entrega en la AP4 es? ¿La 4, sí. 4, sí. Perfecto, profe. Muchas gracias. Muy Bueno, amable. muchachos, pongan las cámaras, por favor. Cámaras. Y sonrían. ¿Por qué está tan bravo, Adolfo? ¿Yo qué le hice? Eso. Carolina. ¿Qué pasó con Oscar? ¿Oscar está en un avión o está en un carro? Oscar tuvo que salir, profesor. Entonces, hace poquito por ahí salió. ¿Y Sonia? De Sonia. Ya, profe. No, usted no ha colocado la cámara. Bien, muchachos. Dejemos por hoy. ¿Sí? Porque la fatiga me gana. Y yo tengan consideración de este anciano. Bueno, muchachos. Gracias. Háganme el favor y se cuidan. Que Dios los bendiga, ¿no, muchachos? Chao, profe. Chao. Gracias, Chao, profe. compañeros. Gracias, profe. Gracias. Podemos hablar.